Esto ocurrió durante la pandemia, en una comunidad cercana a la central de abastos de Toluca. Fue durante los días en que las escuelas se turnaban a los alumnos. Algunos iban una semana y el resto a la siguiente. En aquella ocasión mi hermana llevaría a mi sobrina a la secundaria. Eran alrededor de 6:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro y las calles solitarias. A unas cuadras de casa de mi hermana hay un terreno baldío. Ahí habitan varios perros que fueron abandonados por sus dueños. Al pasar cerca del baldío, los perros comenzaban a ladrar. Hacían mucho escándalo. Algunos aullaban. Con cierto temor, mi hermana y mi sobrina se hicieron hacia el otro lado de la calle. De entre la oscuridad, en sentido contrario a ellas, salió un perro blanco, más grande que los otros. Aparte del tamaño, la postura era diferente. En sus 4 patas se mantenía firme, como si fuera el alfa. Al mirar la escena, mi hermana y mi sobrina supusieron que el perro se uniría a los demás para hacer escándalo. El can llegó hasta donde se encontraban los perros que ladraban. Se paró frente a ellos, viéndolos a la cara. De pronto, como si fuera una novela bizarra, ese perro abrió su hocico. ¡Cállense!, les gritó. El perro les gritó. Y los demás animales que ladraban y aullaban de inmediato hicieron silencio, como si la orden hubiera llegado de un entrenador experto. Mi hermana y mi sobrina solo se miraron una a la otra. Mi hermana le pidió a mi sobrina apurar el paso e ignorar lo sucedido. No porque fuera algo común, sino porque era mejor hacer como que no habían sentido terror. Buenas noches, leyenderos. ¿Alguno de ustedes sabía sobre este tema? ¿Habían escuchado de que algún perro o mascota hablara? Cuéntenos su historia en los comentarios o envíenla al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Los invitamos a suscribirse al canal y a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y Facebook como Pueblos y Leyendas. Será un gusto recibirlos. Contamos con material diferente al que aquí encuentran. Ahora vamos con nuestra segunda y última historia. Esperemos, de verdad, que no los asuste demasiado. Hola pueblos y leyendas. La historia que voy a contarles la vivió mi mamá cuando yo tenía 3 semanas de nacido. Es una historia que solo se ha atrevido a contarme 2 veces, ya que para ella fue algo muy traumático. Tengo que darles un poco de contexto. Soy de El Salvador. Nací el 20 de diciembre del año 2000. La historia ocurrió entre la noche del 12 y 13 de enero del 2001. Para ese entonces mis padres ya vivían en una casa propia, la que habitamos hasta el día de hoy. Es una casa muy pequeña, pero para aquel entonces solo éramos mi hermano mayor, mis padres y yo, recién nacido. Mi mamá es enfermera y a pesar de estar enferma, o en este caso disfrutando de un permiso por maternidad, siempre ha sido alguien a quien buscan para ayudar a los enfermos del pueblo. Ella es muy servicial y le encanta trabajar con enfermos. Nadie nunca se ha quejado de ella. Ese día en la tarde salió a inyectar a una amiga suya, a pocas cuadras de la casa. Me dejó al cuidado de mi papá y ella regresó a eso de las 7 de la noche. Todo transcurrió con normalidad. Cenaron. Mi papá se encargó de llevar a mi hermano a su cuarto y de darle de comer al perro que tenían en aquel entonces. A eso de las 10 de la noche estaban ya en la cama. Era una cama de esas matrimoniales, extra grandes, así que había espacio para mí ahí.
Cerca de las 12 de la noche, mi mamá ya estaba a punto de dormir. De pronto escuchó que el perro ladraba fuera de la casa. Pasaron alrededor de 10 minutos y los ladridos del perro se convirtieron en ese llanto que hacen cuando algo les da miedo. En ese mismo instante sintió cómo me desperté sollozando. Se le hizo raro. Incluso de bebé siempre fui alguien demasiado calmado. Nunca lloraba ni nada por el estilo. Cada vez mi comportamiento se volvía más errático para un bebé. Y el perro cada vez lloraba más. Hasta que escuchó cómo en la desesperación el perro rompió la cadena que siempre le ponían para que no se fuera. Entonces, escuchó cómo alguien, o algo, mejor dicho, subía muy lentamente las escaleras y de forma muy pesada, como si lo hiciera de rodillas. Para entrar a la casa hay que subir un pasillo. Ese pasillo tiene escaleras, que para aquel entonces eran de concreto rugoso con grava. Cosa que se le hizo extraño, pues alguien debería de estar lastimándose las rodillas al subir. Mi madre, muy asustada, pensando que podría ser algún vagabundo o un loco, intentó despertar a mi papá. Luis, despierta. Mi papá no respondía. Parecía estar en un sueño muy profundo. Esa cosa seguía subiendo las escaleras, lentamente. Se escuchaba cómo se quejaba y chocaba sus dientes. Los perros ladraban y chillaban afuera de la casa, y aún con ese bullicio, mi padre no respondía. Dice mi mamá que podía escuchar cómo esa cosa se paraba a descansar y respiraba de una forma pesada. Ella lo compara con la respiración de alguien que sufre de pulmonía. Aún recuerdo que se notó el escalofrío que le recorría el cuerpo cuando me contó que escuchó cómo esa cosa abrió la puerta y empezó a gatear en la sala, como buscando algo o a alguien. Su mayor terror fue que ese algo le hiciera daño a mi hermano. Él dormía solo en otro cuarto. En ese entonces nuestros cuartos no tenían puertas. En lugar de eso solo tenían unas cortinas. Encendió la lamparita de noche junto a la cama y seguía llamando a mi papá. Luis, alguien se metió, despierta. Se van a llevar a Ricardito. Incluso lo movía bruscamente y mi papá no despertaba. Tal vez mi madre susurró muy fuerte, tal vez el sonido de la cama moviéndose, o tal vez mi inquietud llamaron la atención de esa cosa. Mamá escuchó cómo en ese momento esa cosa dejó de dar vueltas en la sala. Se dirigió de forma apresurada a la entrada del cuarto y levantó la cortina. En ese momento la luz de noche se apagó. Con la poca luz que entraba de la puerta principal, mi madre pudo ver su silueta. Parecía ser un hombre viejo, decrépito, con apenas mechones de pelo en su cabeza. Tan delgado que sus huesos se notaban, pero parecía estar hincado. Medía poco más de 1 metro en esa posición. Aunque parecía un hombre, mi mamá asegura que eso no era humano. Sus manos, sus dedos eran muy delgados y largos. Y justo antes de soltar la cortina, abrió su boca. La abrió tanto que parecía que su mandíbula iba a despegarse de su cara. Y soltó un sonido gutural. Esa cosa entró al cuarto y mientras se acercaba a la cama, volvía a sonar sus dientes. Chasqueaban al chocar. De repente hubo silencio. Un silencio largo de más de 10 minutos. A pesar de que no hacía ningún sonido ni podía ver nada,
Mi madre podía sentir que esa cosa estaba ahí. Había una inquietud en el ambiente del cuarto. Mamá tomó valor para intentar despertar a mi papá de nuevo. Seguía llamándolo, incluso lo golpeaba para ver si respondía, pero nunca lo hizo. Mientras lo hacía, sintió como esa cosa se volvió a acercar a la cama, y esta vez solo a 1 metro de distancia. Mi madre intentó correr, pero sus piernas, su cuerpo en general no respondía. Lo único que podía hacer era rezar. Rezar y abrazar al bebé entre sus brazos con todas sus fuerzas. Esa cosa empezó entonces a gatear alrededor de la cama. La rodeaba, se detenía, chasqueaba sus dientes y se quejaba. Luego volvía a rodear la cama. Estuvo así por mucho tiempo, en ese ciclo, como si esperara el momento adecuado para hacer algo. Mi madre no puede asegurar si fueron minutos o si fueron horas, pues creo que en situaciones como esas de miedo se distorsiona mucho la percepción del tiempo. Ya llevaba mucho rato con el corazón casi saliéndose del pecho cuando esa cosa se acercó al lado de la cama en el que ella estaba y soltó otro sonido gutural. Volvió el silencio. Ese silencio que se sentía tan tenso, como si en cualquier momento fuese a pasar algo muy malo. Y así fue. En medio de ese silencio, sintió como esas manos huesudas y puntiagudas intentaron tomarme, a mí, el bebé. Ella jalaba con todas sus fuerzas y a pesar del terror de sentir esa piel o esa sensación fría, nunca me soltó. Forcejeaba con esa cosa mientras hacía sonidos cada vez más horribles. No sé si esa cosa actuaba de forma animalística o se le hacía divertido de algún modo perverso, pero volvía a meterse en ese ciclo de rodear la cama, hacer sonidos aterradores y luego quedar en silencio, para después saltar e intentar arrancarme de los brazos de mamá. Esa noche se hizo eterna. Durante todo el tiempo que duró ese ciclo, mi mamá cada vez se sentía con menos fuerzas para poder forcejear con esa cosa. Intentaba e intentaba, y cada vez eso estaba más cerca de llevarme. Fue tanto el cansancio que estuvo cerca de soltarme cuando sintió que dejé de moverme y empecé a respirar de forma pesada. No fue sino hasta altas horas de la madrugada cuando el perro de la casa se armó de valor para entrar con otros 2 perros de los vecinos. Se dirigieron al cuarto y empezaron a pelear con esa cosa. Después de unos minutos de gruñidos dentro del cuarto, los 3 perros lograron arrastrar esa cosa a la sala. Fue ahí cuando mi mamá se percató de algo que le heló más la sangre. Mientras esa cosa respiraba de manera brusca y tronaba sus dientes al tiempo que los perros la atacaban, notó que ese ser no tenía piernas. Era como si se las hubiesen arrancado. Se podían ver sus huesos expuestos. Los perros lo lograron sacar de la casa. Según mi mamá, actuaron como si fueran hombres intentando protegerla. Lo último que escuchó fue que esa cosa se arrastraba rápidamente calle abajo, por esa vieja calle de piedras, y los perros la seguían. La luz de noche se volvió a encender, y fue ahí cuando notó que mi rostro, el rostro de su bebé, estaba morado, como si me hubiera asfixiado. Se levantó desesperada y encendió la luz. Fue ahí cuando mi papá despertó desorientado preguntando qué había pasado. Mi mamá solo le dijo que cerrara la puerta lo más rápido posible. Mi padre se asomó a la calle y dice que solo pudo ver una silueta arrastrarse a lo lejos,
mientras los perros la seguían. Pero solo con esa imagen le bastó para saber que era algo maligno. Regresó rápidamente cuando escuchó a mi madre llorar. Me había quitado la ropita que llevaba puesta y vieron que tenía unas grandes marcas en mi cuerpo, como si fueran rasguños. Cuenta mi mamá que solo pidió: Dios, que eso no se lleve a mi niño. Ayúdame, Señor. Y empezó a darme RCP y pudo hacer que respirara de nuevo. Las marcas en mi cuerpo se desvanecieron después de eso. Ya no pudieron dormir esa noche. Bueno, lo que quedaba de ella. Verificaron que mi hermano estuviera bien y mi papá fue a llamar a mis abuelos para que vinieran a ver lo que había pasado. Ya casi amaneciendo, mi abuela propuso hacer una limpia en la casa. Llamar a un sacerdote y bendecirla. Aquí viene la parte que no sé si será coincidencia o qué, pero el sacerdote quedó de llegar a mediodía. Tratando de llevar el día con normalidad. Era un sábado, así que mi papá estaba en la sala descansando y mi mamá en casa de mi abuela. Me habían dejado durmiendo en la cama de ese cuarto. Ese día hubo un terremoto en mi país. Fue muy fuerte. El punto es que en el instante en el que el sacerdote se dirigía a mi casa a bendecirla, el terremoto inició y ya no pudo llegar. En mi casa, el instinto de mi papá fue sacarme de ahí y salir corriendo, pero justo cuando entró al cuarto pudo sentir esa presencia ahí de nuevo. No vio nada, pero según sus propias palabras, sentía que esa cosa maligna estaba ahí, conmigo en el cuarto, como esperando. Un tiempo después de la tragedia, el padre hizo la bendición en la casa. Desde ese entonces la mayoría de mi familia no ha sentido ni visto nada en casa. Y digo la mayoría, porque a mí personalmente sí me han pasado muchas cosas de ese estilo. Al día de hoy, creo que soy una de esas personas que atraen ciertas energías y le pasan cosas extrañas. Creo que desde que mi mamá me contó esa experiencia, encontré una posible explicación al porqué de las otras experiencias extrañas o aterradoras que he vivido. Perdón si la historia se hizo larga, pero es la primera vez que me animo a escribirles una experiencia. Si algún día publican esta historia, tal vez me anime a escribir algunas otras. Un abrazo fuerte desde El Salvador. Son el mejor canal de YouTube. Leyenderos, gracias por escucharnos. Pueden ir a dormir. Esperamos que no escuchen algo extraño dentro de su casa. Así que no olviden cerrar la puerta.